Capítulo 444. Marcado. Pop de Arthur Alaywin. Vamos a bajarle un poquito la música y le damos. Rodando sobre mi espalda. Me alejé de donde el portal de salto temporal había desaparecido. Algo cercano emitía un zumbido débil pero preocupante mientras una luz tenue se derramaba por el jardín. El propio portal de salto temporal brillaba débilmente y emitía suficiente calor para marchitar las flores que había aplastado hace solo unos segundos. Esto es... O sea, el pop de Arthur después de la pelea con Cecilia y Nico. Me quedé mirando el artefacto durante demasiado tiempo, luchando por comprenderlo. Realmente no estaba pensando en absoluto en el portal de salto temporal. Más bien, mi mente estaba dividida entre el campo de batalla en Nirmala y el núcleo de mi esternón. El artefacto era un velo que me distraía y ocultaba el resto de mis pensamientos. No estaba listo para empezar a procesar todo lo que acababa de suceder. Hubo un movimiento por el rabillo de mi ojo y Sylvie apareció a mi lado. No podía ocultar su miedo. Sus manos presionaron contra mi costado donde mi propia espada de éter me había atravesado, impulsada por la concentración del maná de Cecilia. Los ojos de Sylvie se cerraron con fuerza y sentí que su mente sondeaba la mía, mi herida, mi núcleo. Podía sentirla buscando las artes Vivium que había aprendido en Efiotus, al igual que podía sentir el vacío de la respuesta de su magia. Su afinidad con el éter había cambiado, su percepción había sido reescrita. Agarré sus manos y sus ojos se abrieron sorprendida. Estoy seguro de que estaré bien, solo necesito un momento para sanar. Pero tu núcleo, ¿qué si...? Me he curado de cosas mucho peores, dije en voz alta, sentimiento que se vio socavado cuando el esfuerzo por hablar me provocó un ataque de tos y escupí una bocanada de sangre. Está Chul inconsciente, dijo en voz baja, con la voz tensa por la preocupación. Creo que es una reacción violenta por tratar de mantener su forma de fénix. Asentí. El movimiento envió dedos de dolor atravesándome. La luz inundó el patio mientras focos mágicos brillaban desde una docena de direcciones. Las protecciones se activaron un momento después, protegiendo las puertas y ventanas de la mansión frente a la que habíamos aterrizado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la puerta principal se abriera y la sala cayera nuevamente. Darren Nordin salió, envuelto en una bata y frotándose los ojos con sueño, que brillaban con una luz ligeramente salvaje. Claramente lo habíamos despertado. Agitó una mano y los artefactos de luz que nos alumbraban se atenuaron, permitiéndome distinguir varias caras mirando desde las ventanas de la mansión. ¿Grey? ¿Qué por los dientes de Britra? Susurró corriendo a través del patio hacia mi lado. Miró de mi herida a mi rostro, luego a mis compañeros y finalmente de regreso, con el rostro pálido. Vamos, entremos. Esa herida necesita... No, dije, obligándome a ponerme de rodillas. Está bien, solo necesito un momento. Mi mente se movió hacia adentro, concentrándose en mi núcleo. El corte en su superficie estaba lleno de éter. Las partículas violetas presionaron el rasguño donde se compactaron antes de fundirse en la superficie del núcleo. Mientras tanto, el éter también brotaba del núcleo, impulsando la lenta curación. Solo regresó un hilo del éter atmosférico gravitando hacia mi armadura antes de ser atraído hacia el núcleo herido para su purificación. El golpe a mi núcleo había sido indirecto. La herida resultante no fue suficiente para perforar el duro exterior. Hacía mucho tiempo que no sentía miedo de lastimarme. Esto lo hizo regresar con toda su fuerza. Si ella hubiera logrado un ataque más directo, mi núcleo podría haber quedado lisiado. Absorber mi maná debe haberle dado una pequeña idea sobre la interacción entre el maná y el éter, respondió Sylvie mordiéndose el labio. Sin embargo, no estoy segura de entender muy bien lo que pasó. Al lado de Sylvie, los ojos de Darren permanecieron en mi costado, donde la sangre seguía fluyendo. Envolvió suficiente maná alrededor de mi espada para poder forzarla a volver a mí. Estaba confundido, tomado por sorpresa, y cuando se disparó la segunda ráfaga de maná atravesándome con la espada, reaccioné demasiado lento. Sentí un repentino frío y frío consuelo en mi costado, mientras poco a poco el éter comenzó a filtrarse desde mi núcleo hasta mi herida, uniendo los músculos, los huesos y los órganos internos. El flujo de sangre comenzó a disminuir. Alrededor de mi núcleo la mayor parte del éter había llenado el rasguño, aunque la curación había dejado una leve cicatriz y consumió la mayor parte del éter en mi núcleo. La cicatriz en sí me picaba, una sensación más referida al fondo de mi mente que a la superficie del núcleo mismo. No podía alejarme de eso. Como un soldado que mira una herida recién curada en el espejo, presioné mentalmente el tejido cicatrizado, apoyándome en la incomodidad mientras me intentaba comprenderla. Solo cuando la piel lacerada de mi costado comenzó a sanar, me alejé de la cicatriz y en lugar de eso, busqué tentativamente mis runas divinas.
No para activarla, solo para asegurarme de que respondieran. El Requiem de Aro hormigueó en mi columna. Luego Realm retardió y mostró el maná atmosférico que nos rodeaba. Funcionaron como se esperaba, aunque ambos eran más pesados de lo que deberían haber sido. Estoy cansado y mi núcleo está casi vacío. Suspirando, liberé el éter canalizado y cerré los ojos, dándome el tiempo necesario para sanar. Cuando salió este capítulo se armó tremendo bardo por ese power-up de Cecilia. Y es que... igual sí. O sea, igual es un montón. No... Es como una maldita Deus Ex Machina la Cecilia. En el otro mundo está tremendamente rota. En este mundo está tremendamente rota. Ese nerfeito a Arthur es necesario. No, entiendo que está bien que Arthur pierda, pero... O sea... Yo esperaría que pierda contra Grona, capaz. O contra... Yo qué sé. Varias guadañas. O ponele... Contra los espectros. O... Está bien, está tremendo que haya perdido. Pero no contra Cecilia, ¿entendés? Como que no termino mucho de comprar esa idea de que Cecilia es el legado. Y entonces, porque ella... ¿Y por qué? O sea... Porque sí. O sea, es como literalmente porque sí. ¿Y por qué Agrona la trajo a ella? ¿Por qué ella está rota en los dos mundos? ¿Por qué ella puede contener todo? Porque sí. Todo porque sí. Yo qué sé, eso no... A mí no me termina de cerrar. Me serviría que sea, como les digo, una super guadaña o Agrona o un super Asura o... Estoy cansado y mi núcleo está casi vacío. Suspirando liberé el éter canalizado y cerré los ojos, dándome el tiempo necesario para sanar. Escuché a Darren regresar a su casa. Probablemente para informar a los niños lo que estaba sucediendo. Sylvie se separó de mi lado para ver nuevamente a Chul. Su preocupación permaneció en el fondo de mi mente a través de nuestra conexión. Cuando mi herida sanó, me sentí realmente exhausto. No podía recordar que mi núcleo hubiera estado tan tenso en mucho tiempo. Y ciertamente, no desde la formación de su tercera capa. Necesitaría tiempo para recuperarme y absorber éter. Mucho más que el escaso éter atmosférico disponible aquí. Me puse de pie, abrí los ojos y miré de nuevo el portal del salto temporal. El zumbido había disminuido, al igual que el brillo del maná que se escapaba. Mientras sacaba el artefacto del jardín en ruinas, me di cuenta de que estaba caliente al tacto y que había una fina grieta recorriendo el costado del metal martillado. Por curiosidad, utilicé mi escaso suministro de éter para canalizar el maná necesario y así activar el dispositivo. La picazón de la cicatriz se hizo más pronunciada. El portal de salto temporal respondió a mis esfuerzos, pero arrojó luz incluso sobre esa aplicación menor de maná. Ahora no le sacará más que un uso o dos, dijo Darren. ¿Quién era Darren? Reapareciendo en su jardín con una sencilla túnica de viaje y pantalones. Cuando lo miré asintió hacia el portal de salto temporal. Solo duran un tiempo, incluso los más poderosos. No estoy seguro de confiar en esto con esa grieta. Sonriendo me tendió la mano y la tomé con firmeza. Su mirada bajó hacia donde mi armadura había sellado sobre el corte. Me alegra ver que las cosas no fueron tan malas como parecían. Ah, el abogado. Ya me acordé. No estoy seguro de eso todavía. Murmuré antes de contenerme y devolverle la sonrisa a medias. Lamento haber alborotado tu hogar. Este fue el único lugar que se me ocurrió dada la situación en la que estábamos. Pero no podemos quedarnos mucho tiempo. Solo necesito que mi compañero se recupere y... Grey, Arthur, hay cosas que necesitas saber, dijo Darren en voz baja y urgente con expresión tensa. Alaric está aquí. Al viejo borracho, por supuesto. No lo despertó la alarma perimetral. Pero ya debería haberse levantado de la cama y ponerse unos pantalones. Antes de que te vayas, deberías escuchar lo que tiene que decir. Oh, el tío Alaric. La expresión seria de Darren me hizo dudar. Después de un momento de vacilación asentí. Después de recuperar el portal de salto temporal, arrastramos el cuerpo inconsciente de Chul a la casa y lo acostamos en un sofá. Dejé a Sylvie para que lo cuidara y Darren envió a sus muchos pupilos de regreso a sus habitaciones, incluido una frustrada Briar. ¿Qué es el éter? No, amigo. Te diría que te vayas de acá porque... si preguntás eso es porque lo último que viste fue el manga.
Cuando entramos al estudio, Alaric ya estaba allí y, por supuesto, ya se había servido una bebida. Detrás de él, justo donde la había dejado, estaba la mitad de ascensión activa del compás, tarareando en alegre ignorancia de todo lo que había sucedido desde la última vez que lo usé. Alaric me miró con recelo mientras me sentaba frente a él. El cansancio me presionaba por todos lados, pero me di cuenta de que el ascender canoso estaba tan cansado como yo. «Viejo», dije. «¡Cachorro!», respondió con un resoplido. Tomando una bebida reconstituyente, suspiró y hundió la palma de la mano en la cuenca de un ojo. «Así que puedo asumir que es tu regreso a nuestro hermoso continente lo que ha provocado tal tormenta de mierda». «¿Qué quieres decir?», pregunté recostándome en mi silla y cruzándome de brazos. Alaric levantó las manos, logrando de alguna manera no derramar su bebida. «¿Qué quiero decir?», dice. Miró a Darrin, quien solo se encogió de hombros. «Resistencia, muchacho, contraofensivas, alta sangre volviéndose contra nosotros, ejércitos surgiendo del esfínter arrugado de Agrona para retomar las ciudades que había abandonado. Estoy hablando de meses de ganancias perdidas en una semana». Darrin estaba mirando sus manos. Los ojos inyectados en sangre de Alaric se estremecieron, se entrecerraron mientras miraba a lo lejos. Ambos estaban exhaustos y asustados, me di cuenta. «Cuéntame más», dije inclinándome hacia adelante. «Cerys debería saber lo que está pasando». Alaric se burló y apuró su vaso antes de lanzarse una amarga pero detallada explicación de las muchas pérdidas que la rebelión había experimentado durante la última semana. La fuerza de Cerys nunca había sido lo suficientemente grande como para formar ejércitos y realizar ataques directos contra los soberanos. Habían confiado en el control que Cerys ejercía sobre Sesklar para mantener algún tipo de equilibrio. Fuera de Sesklar, los combates se habían producido en gran medida en las sombras a través de espías y agentes que Alaric y sus conexiones organizaron. Después de que Cerys se retirara a las Relicton, gran parte del trabajo activo de la rebelión pasó a la clandestinidad. Sin embargo, gracias a las acciones de unos pocos nobles valientes, habían obtenido y mantenido el control de un puñado de ciudades en Truasia, Vekor y Sesklar. Esas ciudades habían sido bases esenciales para otros esfuerzos, principalmente de aprovisionamiento. Según Alaric, los intentos de retomar las ciudades habían sido mínimos y las fuerzas rebeldes lograron un puñado de victorias inesperadas en las semanas posteriores a la caída de Sesklar. Pero en un lapso de días estas ciudades habían caído. Los nobles que tenían el control pidieron a sus tropas que se retiraran o fueran ejecutados por equipos de ataque leales. Para empeorar las cosas, la red de conexiones, informantes, espías y operadores de Alaric estaba siendo atacada y asesinada. Y no uno por uno, sino en malditas manadas, gimió con las mejillas sonrojadas bajo su barba descuidada. Tuve que enviar a mi gente a esconderse en las colinas. Es difícil encontrarle sentido, muchacho. Como si alguien hubiera accionado un interruptor maldito de Britre y desatado una avalancha de muerte. Continuamos por un rato, Alaric profundizando en situaciones más específicas, mientras yo escuchaba e intentaba digerirlo todo. A cambio, les expliqué lo que Cerys y yo habíamos planeado y les conté sobre los acontecimientos de Nirmala. Poco antes del amanecer, Chul se despertó y él y Sylvie se unieron a nosotros a pesar de mis protestas de que debía de seguir descansando. He estado demasiado. He descansado demasiado. Este cuerpo anhela redimir su patética exhibición durante la pelea, dijo cabizbajo. No estabas bien emparejado, intervino Sylvie. Si te hubieras enfrentado a cualquier otra guadaña habrías... No, tiene razón, interrumpí. Fue patético, pero yo también. Lo mejor que podemos hacer es aprender de ello, asumir nuestros errores y hacernos más fuertes. Rechinando los dientes, Chul se apostó en un rincón del estudio y miró a su alrededor durante el resto de la conversación. Los campos ondulados visibles desde la ventana del estudio estaban cambiando de negro a gris anaranjado con los primeros rayos del amanecer, cuando nos interrumpieron de nuevo. Un golpe repentino y rápido en la puerta del estudio nos hizo dar la vuelta a todos, pero antes de que alguien pudiera llamar para entrar, la puerta se abrió de golpe y Briar entró corriendo. ¡Maestro Darrin! ¡Una transmisión! ¡Rápido! ¡De Agrona! Todos intercambiamos una mirada cautelosa y luego la seguimos apresuradamente hasta una sala de estar equipada con un gran cristal de proyección. Una amplia imagen de las montañas. Basilisk Fang pasaba rápidamente por la superficie del cristal. Cuando entré al alcance del campo telepático, escuché una voz despierta y nerviosa en mi cabeza. Repito, un mensaje obligatorio del propio Alto Soberano se reproducirá en 2 minutos. Todos los alacrianos deben escuchar, repito, obligatorio. Salí del campo y le di a Darrin una mirada curiosa. Frunciendo el ceño, se encogió de hombros.
Las transmisiones forzadas no son algo desconocido, pero son bastante raras. Ni siquiera conseguimos uno después de lo que pasó en el Victoriado. El artefacto de proyección simplemente se activó y comenzó a balbucear sobre el mensaje obligatorio, añadió Briar con los brazos cruzados mientras miraba la proyección. Entonces un mensaje del propio Agrona Vritra, reflexionó Chul, mientras entraba y salía del campo telepático. Si tan solo pudiera atravesar su cara malvada a través de este artefacto de cristal. Las cejas de Alaric se alzaron mientras le daba a Chul una mirada divertida. Estoy empezando a ver dónde residen sus fortalezas y debilidades. Sonreí levemente. Si tan solo pudiéramos, Chul. Todos esperamos en silencio hasta que el mensaje repetido se detuvo y la escena desapareció. Una cara apareció a través de la proyección de cristal. Realmente es el propio Alto Soberano, susurró Briar, un escalofrío recorriéndola. Agrona parecía austero, pero su severidad se veía algo socavada por la brillante ornamentación de sus cuernos. Nos miró fijamente desde el cristal de proyección durante varios segundos antes de finalmente hablar. Mi pueblo de Alacria, comenzó con palabras claras y decididas. Hijos de Vritra, hoy les hablo directamente a todos y cada uno de ustedes. Escuchad detenidamente y atentamente porque mis palabras son para ustedes. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tenés ahí? Sillones al costo, voy a hablar. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? Sillas. ¿Cuánto? Cerrá la puerta, loca. 1 hora. Sí. ¿Cómo? No sé, algo rico. Sí, algo rico hace. No sé, cocinate algo rico. Hizo una nueva pausa y yo miré alrededor de la habitación. Un puñado de adolescentes estaban presentes. Al igual que Zorrel, el ama de llaves de Darrin, parecían hechizados todos ellos. Solo Alaric, Chul y yo parecíamos capaces de mantener una distancia mental de lo que estábamos viviendo. Incluso Sylvie tenía los ojos muy abiertos y sus labios se abrieron ligeramente, mientras quedaba envuelta en esta visión. Pero podía sentir sus emociones y algunos de sus pensamientos, y la suya era una razón muy diferente para estar tan comprometida. Mi padre, me envió sintiendo en mi mente tocar la suya. No puedo evitar preguntarme, todavía parece muy improbable, ¿qué pudo haber unido a Sylvie a Indrath y a Agrona Vritra? Incluso a través de la proyección, la fuerza de su personalidad era clara. Si alguna vez hubo un momento antes de que Agrona Vritra se entregara a sus impulsos crueles y sociópatas, tal vez fue entonces cuando Sylvia se había enamorado de él, o tal vez él siempre había sido el mismo, pero la había engañado haciéndole ver algo que no estaba allí. Escaneé cuidadosamente el rostro embelesado de Sylvie. Después de todo, Agrona no rehuyó manipular ni siquiera a los más cercanos a él. A través de un hechizo implantado en su óvulo antes de que ella naciera, él pudo habitar su cuerpo incluso desde Alacria. Había sido una revelación que casi rompió la confianza entre Sylvie y yo. Ahora solo podía esperar que su muerte y renacimiento hubieran cortado esta conexión, pero me preocupaba que no tuviéramos forma de saberlo con seguridad, ¿cierto? Desde hace meses. Este continente ha estado dividido por la lucha de la rebelión y la guerra civil, continuó Agrona. Tengan la seguridad de que no tengo ninguna mala voluntad hacia aquellos de ustedes que han participado en este conflicto. Una lucha de voluntades, así ya sea entre compatriotas generales o incluso soberanos, a largo plazo solo los fortalecerá como pueblo. El conflicto es necesario para crecer en poder. Hizo una pausa. Sus ojos escarlata parecían mirar directamente a los míos. Pero los conflictos en el momento equivocado también pueden debilitarnos a todos, y es por eso que les hablo ahora. Las puertas de Feotu se han abierto de par en par y los dragones han entrado por ellas. Ya han contrarrestado gran parte de nuestro trabajo en Dicatén, deshaciendo el bien por el que ustedes y su sangre han luchado y por el que han muerto. Pero su violencia no se extiende solo a ese lejano continente. Han derramado sangre aquí mismo en Alacria, en el corazón de Étril. Ah, o sea que fueron Asuras los que mataron a ese soberano. La expresión de Agrona se endureció. Sus ojos ardían como fuego. Un dragón ha asesinado al soberano Exeges antes de huir como un cobarde en la noche. Miles de testigos vieron al Asura dando vueltas sobre su palacio, respirando maná y muerte. 100 o más miembros del personal del palacio murieron con él, indefensos ante semejante ataque.
Alacrianos normales reducidos a polvo solo por el delito de trabajar en apoyo de un clan diferente. La guerra entre Alacrid y Catena ha terminado. Y también debe serlo este conflicto entre todos los alacrianos leales y los partidarios de Ceres, la sin sangre. Los dragones tienen la intención de apoderarse tanto de Dicatén como de Alacria. Los mismos seres que inventaron la mentira de la divinidad Asura. Aquellos que se han escondido durante mucho tiempo en Efeotus y solo ofrecieron juicio sobre aquellos a quienes llaman menores, sin brindarles ayuda con provisiones o magia, cuyos ataques en este continente crearon el mar Mau de Britra y acabó con 100.000 vidas. Ahora he decidido tomar todo lo que ustedes y sus ancestros de sangre trabajaron tan duro para construir. En el silencio que siguió, el único sonido fue el resoplido incrédulo de Chul. Debido a la interferencia del aliado de los dragones, la lanza Arthur Lewin. Parpadeé sorprendido por su mención de mí. Varias personas en la sala se volvieron para mirar en mi dirección. No pude preparar a Dicatén para esta eventualidad, pero protegeré a Alacria y a todos los que todavía se llaman a sí mismos leales alacrianos de los dragones invasores. Qué bien que la hizo, ¿eh? Cómo desvió todo. La barbilla de Agrona se levantó, su voz hizo más fuerte y más orgullosa mientras hablaba. Con su ayuda, por supuesto. Este continente debe mantenerse fuerte, unido bajo mi autoridad. Pasado es el tiempo de las guadañas y los soberanos. El dominio del clan Britra. Ahora yo, Agrona, los guiaré personalmente a través de los peligros venideros. Su expresión se suavizó y nos ofreció una sonrisa comprensiva. No se impondrá ningún castigo a nadie que haya participado en esta rebelión mientras depongan las armas y regresen a sus vidas inmediatamente. Pero como no puedo aceptar ninguna discordia interna que nos debilite frente a este enemigo, todos aquellos que se nieguen serán tratados inmediatamente y con prejuicios. Llamad a vuestra sangre, a vuestros vecinos y a vuestros amigos a que dejen de lado sus pequeños agravios por ahora. Mañana daremos un paso adelante como nación, unificados. Agrona apretó la mandíbula y asintió sutilmente con la cabeza, haciendo que los adornos de sus cuernos se balancearan y brillaran. Luego la proyección se desvaneció y el cristal se apagó. Siguió el silencio. Lentamente los niños se volvieron para mirar a Darrin, pero él me estaba mirando a mí. La mirada de Alaric estaba fija en el suelo, con un ceño fruncido grabado en su piel arrugada. Chul también me estaba mirando, como si tomara nota de mi reacción, pero Sylvie se había alejado, de espaldas a la habitación y su mente cerrada. «Retírense», dijo Darrin después de un minuto. «Hoy no hay entrenamiento ni tareas domésticas. Vayan a disfrutar». Bria resopló. «Más bien hundirnos en nuestra angustia existencial». Pero ella, como los demás, hizo lo que les dijeron y salió de la sala de estar arrastrando los pies. Perdón. Cuando el ama de llaves no la siguió de inmediato, todavía estaba mirando el cristal de proyección con una expresión estupefacta en su pálido rostro. Darrin apoyó su mano en su hombro. ¿Sorrel? Ella saltó y se llevó una mano a la boca para contener un grito débil. Lo siento, maestro Ordin, disculpe. Se puso de pie temblorosamente y salió corriendo de la habitación. Mientras la veía irse, consideré el mensaje de Agrona. No tanto los detalles del mismo, sino la intención. ¿Cómo afectaría a las personas? A la gente normal como Sorrel. Es interesante que te hayas llamado por tu nombre, reflexionó Darrin. Alinearte con los dragones le ayudará a volver en tu contra cualquier popularidad que hayas obtenido en Alacria. ¿Pero por qué tu gente apoyaría a esta serpiente sobre los dragones? Chul retumbó, pasando su mano por su cabello naranja, haciendo que el tono más oscuro se enrollara y brillara como humo. Mi clan no ama al tirano Indras, pero no es peor que Agrona. El diablo ya lo conoces, respondió Alaric. Su voz era un gruñido bajo y cansado. Qué mejor manera de hacer que la gente olvide cuán horriblemente los han tratado los Britra, que la amenaza de vida bajo la bota de otro clan Asura. Y ustedes, señaló mi pecho con un dedo arrugado, les dieron la pequeña propaganda perfecta. Sacudió la cabeza y se dejó caer en una silla, frotándose las sienes con los dedos. Al menos esto explica el repentino cambio de nuestra suerte, dijo Darrin con clara preocupación en sus rasgos mientras observaba a Alaric. Agrona debe haber estado planeando este movimiento desde hace algún tiempo. El asesinato de... Bueno, espera un momento. Me dio una mirada confusa. Entonces está culpando a los dragones de la muerte de Exeges.
Algo bastante fácil de hacer incluso si no hubiera llevado un dragón real al palacio para asesinar a Exeges, pero ¿quién mató realmente al soberano entonces? Su atención se centró en Sylvie. Lady, discúlpeme si esta es una pregunta imprudente, pero ¿es posible que fuera su sangre? ¿Familiares? ¿Los otros dragones? Sylvie se encogió de hombros y sacudió la cabeza al mismo tiempo, haciendo que su cabello rubio trigo se balanceara alrededor de sus cuernos. No lo sé con seguridad, pero no sentí como si un dragón hubiera estado allí. La mirada de Darrin volvió a mí. Entonces, ¿quién crees? Sus palabras fueron como chuma en la superficie agiteada de mis pensamientos. No tenía más idea de quién podría haber matado al soberano que cuando encontramos el cadáver por primera vez. Estaba seguro de que solo nos faltaba algún pequeño detalle que nos ayudara a unir las piezas. Bueno, podría haberlo hecho tranquilamente alguien de parte de Agrona, ¿no? ¿Por qué este misterio me hace recordar la tercera piedra angular que falta? ¿Magos? ¿Crees que están relacionados? Sylvie pensó en respuesta. Por el tono de... Y se usó como éter, ¿no? Era como la habilidad de Arthur. Era como la habilidad de Cecilia realmente, no de Arthur. En la cual le saca el maná al cuerpo. ¿Cómo? ¿Algún tercero que casualmente se está moviendo por el mismo camino que nosotros? Después de esto no voy a leer nada, amigo. Es lo último del stream. Suspirando tomé asiento frente a Alaric y me pasé una mano por la cara con cansancio, luchando por pensar en la picazón de la cicatriz. No lo sé, dije respondiendo a las preguntas de Sylvie y Darrin a la vez. Es posible. Añadí mentalmente a Sylvie. Jadeé provocando miradas cautelosas de todos excepto de Sylvie, que seguía mis pensamientos tal como los tenía. ¿Todo bien, Arthur? Sí, solo que no importa, dije sabiendo que no podía explicarle mis pensamientos a Darrin. La salvadora de tus sueños de la Relictum, la voz que escuchaste, tu renacimiento y cambio en la afinidad del éter, el hecho de que existiese para salvar mi alma antes de que nacieras. Eso potencialmente ha creado algún tipo de paradoja, ¿verdad? ¿Y si realmente existe un tercero? Con las artes Aebum involucradas, incluso podríamos ser nosotros moviéndonos a través de alguna línea de tiempo paralela o... Me detuve sintiendo los pensamientos de Sylvie chocando con los míos. La explicación más simple suele ser la más precisa, dijo citando a un erudito que ambos conocimos en la Academia Cyrus. Tal vez me equivoque, pero la reliquia, el soberano y mi salvadora no se sienten conectados. Sin embargo, en aras del argumento, si retrocediéramos en el tiempo para reclamar la reliquia, entonces, ¿dónde está? Y si estabas destinado a matar a Exeges, ¿por qué adelantarte y matarlo? ¿Por qué estabas destinado a fracasar? Yo no, sino tú. A pesar de sus argumentos, estaba empezando a ver el panorama con mayor claridad. Cuando tu conocimiento de la rama Aebum del éter sea lo suficientemente profundo, tal vez puedas retroceder en el tiempo y reclamar la reliquia. Si la batalla contra Exeges resultó demasiado difícil, Cecilia podría haber tomado ventaja contra mí después y... ¿Qué pasa si la voz que estás escuchando es la tuya? Mensajes enviados a través del tiempo. Sylvie lo consideró por un momento mirándome de cerca. ¿Has oído hablar alguna vez de un arte del éter que te permita retroceder en el tiempo? El Requiem de Aroa puede hacer retroceder el tiempo, señalé. Pero eso no es lo mismo en absoluto. Ella me dio una mirada penetrante. ¿Qué pasa entonces con tu tiempo en la Tierra observando mi vida? ¿Qué fue eso sino un viaje en el tiempo? Ella frunció los labios y su escepticismo no hizo más que crecer. Aunque no pude hacer cambios, ni siquiera supiste que estaba allí. Lo estoy alcanzando, admití, recostándome en la silla y lanzando otro suspiro. Incluso en espiral. La explicación más sencilla suele ser la correcta, repetí en voz alta. Darrin levantó la vista mientras reflexionaba sobre sus propios pensamientos. Alaric se rascó la barba, pero mantuvo la vista fija en su vientre. Jules se crujió el cuello y caminó por la habitación. Pero pará. O sea... No entiendo algo. Vamos a suponer que Sylvie en un futuro puede manejar mejor su Aebium y puede viajar en el tiempo, ¿no? Ahora, si eso pasó, vamos a suponer también que agarró la reliquia que estaba en ese lugar donde no pudo agarrarla a Arthur y la tienen ellos en el futuro, ¿no? Y también mató al soberano. Ahora, ¿por qué agarró esa reliquia? Es la pregunta, ¿no?
Tipo... ¿Por qué no dejó que la agarre Arthur? Si esa es la línea de pensamiento. ¿Por qué no dejó que el Arthur del pasado la agarre? Porque la necesitaba, capaz. Pero ya la tenía técnicamente. En ese momento, en su línea temporal, donde ella no la agarra. O la agarró otra persona. Inicialmente. Capaz que inicialmente la agarró otra persona que no sabemos quién es. Y en el futuro aparece. Vaya a saber uno. O en su línea temporal, ¿no? Supongamos. Entonces ella vuelve para agarrarla. Y usarla. Mata a Exeges. Y vuelve al futuro. Porque ¿dónde estaría si no ahora? Lo mata por X razón. Pero no me cierra eso. O sea, ¿hay una persona más que la agarró? ¿O qué pasó en su línea temporal para que ella tenga que volver a agarrarla? Si se supone que ella agarró la de esta línea temporal, es porque en su línea temporal no estaba. ¿Y qué pasó en esa línea? Esa es la pregunta, básicamente. Para matar a un soberano, una Asura de pura sangre no es una tarea sencilla. Pero matar a un soberano de una Asura de pura sangre no es una tarea sencilla. Sin embargo, hay una breve lista de quienes podrían haberlo hecho. Levanté el puño y todos mis dedos se curvaron hacia adentro. Levantando el dedo índice dije, ¿otro soberano? ¿O un dragón? Dijo Sylvie y levantó un segundo dedo. Los espectros están entrenados para matar Asuras, dije levantando un tercer dedo. ¿Tú? Dijo Chul, deteniéndose e inclinándose la cabeza hacia un lado. Pero claro, sé que no fuiste tú. Los miembros restantes de mi clan dejaron de ser guerreros hace mucho tiempo, pero este Exeges tampoco me parecía tan fuerte. Tal vez Mordheim o alguno de los otros podrían haberlo matado. Asintiendo levanté mi dedo meñique. Agrona, gruñó Alaric. O su mascota el legado. En los informes de uno de mis amigos en el frente Sesclar dijeron que la perra antinatural puede chuparte el maná. Es que para mí los mató Cecilia. Pero entonces... sería Sylvie con Cecilia que volvieron al pasado, ¿te imaginas? Que para mí lo mató Cecilia. Dejé caer mi mano mientras consideraba lo que había dicho. Mis ojos tocaron los de Sylvie mientras imaginaba el cadáver de Exeges. Piel cenicienta y tensa, apariencia hundida, ojos ciegos incoloros, como si le hubieran drenado la sangre del cuerpo. Pero Cecilia parecía tan sorprendida como nosotros al encontrar al soberano muerto, dijo Sylvie pensando en voz alta. Si ella le quitó su maná, ella actuó bien. Quizás Agrón estaba dispuesto a sacrificar a Exeges para darle a Cecilia un impulso. Y así, un impulso de poder para su pelea contigo. En silencio sentí que Sylvie esperaba que ese fuera el caso. Y que Cecilia no solo hubiera sido lo suficientemente fuerte como para luchar contra nosotros por su cuenta. Me levanté de repente. No lo sabemos si no nos acercamos a la respuesta. Necesitamos regresar hacia Ceres. Lancé una mirada culpable a Darrin y a Alaric. Lo lamento. Ojalá pudiera ofrecer más, pero... No es necesario, dijo Darrin dándome una palmada en el brazo. Mi casa no tiene conexión directa con la rebelión. Simplemente soy un ascender jubilado que entrena a algunos niños. En cuanto a Alaric... Le lanzó al hombre mayor otra mirada cautelosa. Él realmente no está aquí. Y si lo estuvo, ciertamente no está relacionado con el complot de Ceres. Y si lo está, no tiene forma de saberlo. Al fin y al cabo, solo somos viejos amigos de copas. Comencé a salir de la habitación, pero me vi obligado a detenerme y ofrecer un último consejo. Haz lo que él dice. Deja de pelear, envía a tu gente a casa. Déjame a mí y a Ceres tomar las cosas desde aquí. En una guerra entre dragones y Basilisk, serás aplastado. Alaric se burló. En primer lugar, es culpa tuya que me arrastraran nuevamente a esto. Tú y tu conexión con esa guadaña, va. Pero supongo que tienes razón. Supongo que nunca es tarde para jubilarse por tercera vez. Sonreí agradecido. Adiós. Darrin hizo un pequeño saludo con la mano, pero Alaric solo arrugó la nariz y volvió a mirar a su estómago. Salí, seguido por mis compañeros, y regresé al estudio donde el compás aún esperaba. Me detuve ante ello, considerándolo. No podemos dejarlo aquí otra vez. Con el portal de salto temporal casi extinto, es posible que necesitemos el compás con nosotros. Moverse a través de la Relictom es la mejor manera de evitar las miradas perpicaces de Agrona y Queses. Y podría ser nuestra única manera de interponernos entre Alacre y Catene en el futuro. ¿Alguna idea?, preguntó Sylvie, su mano rozando el campo de energía que rodeaba la reliquia. ¿Y podemos estar seguros de que Lady Sylvie no tendrá otro ataque?, preguntó Chul, mirándola sin sutileza por el rabillo del ojo. Aquí está la esperanza, suspiré. Pasa, estaré justo detrás de ti. Sylvie se mordió el labio. Chul simplemente se encogió de hombros y entró directamente al portal.
Cuando sentí para que la siguiera, Sylvie lo hizo vacilante, y desapareció en el óvalo reluciente que flotaba en el aire. Extendiendo la mano sentí la forma del portal con mi éter. Activar mi núcleo envió un dolor profundo y vibrante por todo mi cuerpo e intensificó la sensación de picazón en la cicatriz. Había una familiaridad con el éter del portal que no tenía nada que ver con haberlo usado antes. Curioso, activé Godstep y vi los caminos sin entrar en ellos. Una sonrisa de confianza apareció en mi rostro. Continuando canalizando Godstep, me concentré completamente en el portal, escuchando su resonancia específica entre los muchos otros puntos de mi alrededor. Cuando estuve seguro que lo tenía, agarré el compás y la desactivé. El efecto fue inmediato. El portal mismo comenzó a presionar hacia adentro en contra de mi voluntad, pero el punto en el espacio que conectaba con los caminos de los relámpagos me cantó de todos modos, esperando solo el tiempo suficiente para asegurar el compás en mi runa dimensional. Entré por el agujero. Entonces, ¿qué? ¿Puede elegir a dónde viajar sin el compás ahora? ¿Por el Godstep que está más potente? ¿Es eso? Capítulo 446. 45. Un cierto estado en el tiempo. El cubo negro mate descansaba sobre la cama frente a mí, su peso presionando la superficie de la soga de manta. Era pesado, apagado y frustrantemente vacío, sin ningún indicio de que se tratara de un depósito de gran conocimientos. Si no lo hubiera recibido del último Dijin remanente, además de haber trabajado en el largo y frustrante proceso de desbloquear las 2 primeras piedras angulares, podría haberlo dado como una reliquia rota rica en éter y simplemente haber absorbido el poder. Sylvie estaba sentada a los pies de la cama con las rodillas pegadas al pecho, con la mirada distante mientras pasaba a través del cubo para enfocarse en algo muy lejano. Ella se movió ligeramente. Un ceño fruncido bajó por las comisuras de sus labios. Había estado preocupada desde la transmisión, aunque había mantenido sus sentimientos cerca de su pecho. Nuestro viaje de regreso al segundo nivel de las Relictons habría transcurrido relativamente sin incidentes. Sylvie no había experimentado una repetición de su primera incursión en las Relictons, que nos había permitido volar a través de la zona de los árboles gigantes y directamente al portal de la salida. Un contingente de soldados de Enoir nos había estado esperando junto con mi hermana. Ellie había demostrado ser un enigma para las altas sangre, ya que nadie sabía dónde encajaba en su estricto sistema de clase social, permitiéndole hacer lo que quisiera, lo que aparentemente incluía molestar y dar órdenes a escuadrones enteros de grupos de batalla de alta sangre. Sin embargo, nuestra reunión duró poco y ya que me apresuré a darle la noticia a Ceres. Esa conversación también fue breve, ya que ella me pidió tiempo para considerar lo que esto significaba para nuestros planes. Agradecido por eso, me retiré a una habitación en el Dread Craven para descansar. Después de una hora de meditación tranquila y de absorber el éter ambiental, encontré que mi mente estaba demasiado abarrotada para descansar. Y así como había sucedido a menudo desde que fui recompensado con la primera piedra angular, me encontré concentrado en una reliquia de Dijin como una manera de centrar mi mente. Ahora, al mirarlo, tenía que preguntarme qué esperaba lograr. A diferencia de las 2 primeras piedras angulares, ni siquiera pude ingresar completamente en esta. Cuando mi éter lo impregnó, sentí que me empujaban hacia adentro como antes, pero en lugar de hacer la transición al espacio etérico, representado anteriormente por una especie de pared de energía morada, fui empujado hacia atrás. La frustrante picazón de mi núcleo solo parecía hacer que concentrarme fuera más difícil. Reconocer la cicatriz empeoró la picazón y no pude evitar concentrarme en ello. Mi mente hundió esa picazón como si fueran uñas. El éter ya no permaneció alrededor de la herida. Aparte de la cicatriz, mi núcleo parecía haberse curado por completo y no había sentido ningún efecto en mi capacidad de canalizar o almacenar éter. Pero eso no hizo que la picazón fuera menos irritante. Liberando una pequeña cantidad de éter de mi núcleo, rasqué su superficie para aliviar la picazón. Pero esto no hizo nada. Después de todo, la sensación no parecía estar en mi núcleo, sino en el fondo de mi mente. La peor parte fue que no podía decir si era una sensación física real o simplemente un pensamiento que no me dejaba ir. Ciclé más éter empujándolo y reabsorbiéndolo con una creciente desesperación por rascarme la picazón que se hinchaba en mi pecho, mezclada con frustración de que la herida hubiera dejado esta cicatriz, como un monumento a mi fracaso. A pesar de recibir muchas heridas, algunas de ellas aún más graves, nunca había sentido dolor o malestar persistente, no desde mi descubrimiento del éter. ¿Quizás centrarse en ello solo lo empeora?, sugirió Sylvie. Tuve recuerdos iguales de mis 2 infancias cuando mi madre y la directora
Wilbeck explicaron pacientemente que rascarme la piel irritada solo empeoraría la picazón a largo plazo. Suspirando, aparté mi mente de la sensación. Necesitaba ser intencional y decidido de cómo pensaba, o no pensaba, al respecto. Y entonces me obligué a volver a concentrarme en la piedra angular. Colocando mi mente en un lugar más tranquilo, activé Realmheart y comencé a intentar manipular el éter de la piedra angular de varias maneras. Infundirle éter directamente atrajo mi mente hacia él, pero fui rechazado sin siquiera entrar en el reino interior de la piedra angular. Hurgar y presionar el éter y el maná inherente dentro de la reliquia hizo que la estructura interna temblara de una manera incómoda, como si estuviera en el riesgo de romperla, pero no hizo nada para abrirlo o revelar su contenido. No estoy seguro de por qué estoy tan preocupado por romperlo. Es como si ya estuviera roto. Me detuve. La comprensión borró mi frustración y la reemplazó con una repentina y cautelosa excitación. ¿Requiem Daroa? El ceño de Sylvie se hizo más profundo y se enderezó mirándome en silencio. La cicatriz en mi núcleo volvió a picar cuando la activé, empujando maná hacia el Requiem Daroa. Motas etéreas se derramaron por mis brazos y saltaron a la piedra angular, zumbando sobre la superficie mate antes de ser atraídas hacia la reliquia. Cerré los ojos, dejé que mi mente fluyera con ellos. Y nuevamente me sentí atraído hacia adentro. La oscuridad se extendía ante mí llena de distantes puntos de luz. Luego me devolvieron incómodamente a mi propio cuerpo. ¿Sentiste eso? Pregunté, demasiado emocionado para estar decepcionado. Algo fue definitivamente diferente esa vez. Sylvie negó con la cabeza y se acercó un poco más. ¿Pero por qué? La runa divina me permite algo así como empujar el tiempo a través de un objeto, haciendo retroceder el reloj en algo que está roto. Consideré el portal de salida de la zona nevada donde me había encontrado con Three Steps y los otros Shadowclaws. Entonces recordé las visiones de un futuro potencial que había tenido cuando intentaba descubrir esa primera piedra angular, ya sea por mis propias fallas en la comprensión o por algún límite natural debido a mi afinidad con las artes del éter Spatium. No pude dominarlo, no de la forma en la que lo hice con Realmheart. Hay limitaciones. Aún así, estaba ansioso por seguir intentando ahora que había logrado algunos avances, o al menos eso creía. Activando el Requiem Daroa. Nuevamente, dejé que las motas de amatista gravitaran hacia la piedra angular por sí solas, sin controlarlas directamente. Deliberadamente contuve mi mente, no queriendo ser arrastrado hasta la piedra angular solo para ser obligado a salir nuevamente, lo que me impediría seguir el proceso de la runa divina. Las partículas etéreas zumbaron sobre la piedra angular, algunas se hundieron en ella, pero solo justo debajo de la superficie. Los sentí colgando allí, suspendidos, casi temblando con un propósito reprimido mientras mi intención anulaba la inclinación natural de las partículas. Estaba seguro de que el Requiem Daroa era la clave, pero algunas claves giraban de manera diferente que otras. Mi intención, me di cuenta, así como tuve que considerar la cicatriz a propósito de cierta manera para evitar que me penetrara en mi mente consciente, también tuve que canalizar la runa divina con una intención específica, porque no me permitió simplemente arreglar un objeto estático, sino manipular la forma en que el tiempo había trabajado en ese objeto. Esa era la clave. La reliquia no estaba rota ni necesitaba ser reparada, pero tal vez tenía que alinearse con un cierto estado en el que había estado a tiempo para abrirse. Ingenioso, murmuré, preguntándome por la mente de Jin que había creado tal rompecabezas. Tenía que alinearse con un cierto estado en el que había estado a tiempo para abrirse. Sintiendo que comenzaba a sonreír, ajusté la forma en que sostenía la runa divina en mi mente y comencé a empujar el éter canalizado a través de la piedra angular. Lo imaginé no como reparar algún componente interno roto, sino más bien haciendo retroceder las manecillas de un reloj, poniendo en movimiento una serie de engranajes internos. A medida que estos engranajes metafóricos giraban, presioné la reliquia, tratando de entrar en el reino de la piedra angular interior. La habitación volvió a quedar oscura y lentamente, muy lentamente, la oscuridad dio paso al violeta ciruela, luego al rosa claro y finalmente me encontré ante un muro de energía amatista. Había funcionado, pero no fui arrastrado a través de la barrera etérica, ni pude empujarme hacia ella. Pero ahora sabía lo que había que hacer. Había 4 piedras angulares. Cada una era necesaria para avanzar en mi comprensión del aspecto del destino, dado que el Requiem Daroa me había traído a este punto. Con mi mente enredada en la piedra angular, canalizar el éter hacia el Realmheart tomó tiempo.
Mi conexión con la runa divina parecía distante y vacilante, pero estaba seguro de mi rumbo y por eso nunca dudé de lo que estaba intentando hacer. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se había pausado la música. Docenas de líneas blancas de maná puro aparecieron en mi visión, derramándose por estrechos espacios en la barrera invisible sin la vista de las partículas de maná. Inclinándome hacia adelante me deslicé hacia uno de los huecos. Forjé el éter como un laberinto, pero siguiendo el rastro de maná lo atravesé fácilmente, y aparecí dentro de lo que solo podía describir como una tormenta eléctrica etérea. Nubes violetas de éter estallaron con rayos de maná blanco y caliente con un ruido como de vidrio roto. Los destellos se estrellaron uno tras otro, con una frecuencia repugnante. En unos momentos sentí que mis sienes comenzaban a dolerme y a arder, y mi conciencia ya estaba siendo sacada del reino de la piedra angular y de regreso a mi cuerpo. Apreté los dientes y me incliné hacia la sensación, abriéndome camino hacia adelante. Un rayo de maná me golpeó y mi mente me dio un vuelco hacia un recuerdo. Está bien, Art. Está bien, estoy bien, Art. La voz de Tessia, amable, sus manos, una suave caricia. Me hundí en el suelo duro y frío. Los sollozos brotaron de mi garganta, mi cabeza apoyada en el regazo de Tessia. Sus manos eran cálidas, manteniéndome anclado, su voz como la magia de un sanador, aliviando el dolor. ¿What? Un segundo rayo me golpeó desde una dirección diferente y de repente la emoción desapareció, dejándome vacío, mientras consideraba las ramificaciones de la tecnología en colisión y el avance mágico, reflexionando sobre cómo se vería Dikaten en 3, 4 o incluso 500 años. Flash, destello. La bilis subió al fondo de mi garganta cuando mi mente fue arrastrada al recuerdo de una conferencia sobre diferenciación de bestias de maná mientras estaba en la Academia Cyrus. Flash, 8 años. Una maid parada en la puerta de una mansión noble mirándome con curiosidad. Hola, mi nombre es Arthur Lewin. Creo que mi familia reside actualmente en esta mansión. ¿Puedo hablar con ellos? Oh, cuando volvió después de estar con Silvia. Una voz familiar en el fondo. Eleanor Lewin, ahí estás. Tienes que dejar de correr hacia la puerta principal cada vez que alguien... Los ojos de mi madre muy abiertos, sus palabras deteniéndose a mitad de la frase. Un cuenco cayendo de sus manos. Frente a mi madre, una niña pequeña con deslumbrantes ojos marrones me miraba con inocente curiosidad y coletas de un color marrón ceniza a cada lado de la cabeza. Un rayo tras otro me golpeó, sacándome de un pensamiento, recuerdo o consideración aleatoria al siguiente, hasta que sentí como si mi cráneo se partiera por la mitad. Me solté, y el reino de la piedra angular me arrojó fuera. Mis ojos se abrieron de golpe, ardiendo de sudor. Sylvie estaba justo a mi lado con un paño en la mano, intentando inútilmente limpiarme la cara. Ahí estás, estaba muy preocupada. Te quedaste en blanco por un tiempo, como si tu mente estuviera totalmente vacía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y el dolor detrás de mis ojos todavía estaba muy presente. Lo siento, pensé con la garganta demasiado seca para hablar cómodamente. Fue diferente esta vez, doloroso. ¿Qué viste? Sylvie empujó mi mente y me abría a ella, dibujando los eventos dentro de la piedra angular. Oh, ya veo. Es un candado, creo. Para superarlo, necesito la información contenida adentro. La piedra angular que falta, dijo Sylvie en voz alta mientras yo lo pensaba. Ella sacudió su cabeza. Supongo que darás prioridad a encontrarla, entonces. Suspiré y me froté a los ojos, así parece. Quizás debería salir a caminar, sugirió Sylvie, pasándome la toalla de mano húmeda. Estoy segura de que a tu hermana le gustaría hablar contigo durante más de un par de minutos. Podrías venir a visitarme, ¿sabes? La voz de Regis irrumpió desde el otro lado de la zona. El hecho de que esté atrapado en una cabeza en un frasco y puedas comunicarte telepáticamente conmigo desde el otro lado de las Relic Tombs no significa que el gesto no sea apreciado. Además, creo que podría estar convirtiéndome en un pepinillo aquí. Sonreí a mi pesar y moví mis dedos contra mi pecho. Debajo de la piel mi pulso ya latía más lento, pero esto solo devolvió la atención a mi núcleo drenado y la cicatriz que picaba en su superficie. La sensación borró la sonrisa de mi cara. Sí, será mejor chequear a todos, admití.
estirándome mientras me levantaba. ¿Vienes? Sylvie sacudió la cabeza antes de dejarse caer en el espacio que yo había dejado libre. Lo siento, Arthur. Lo que aprendí cuando entramos por primera vez en la Relic también con nuestra lucha ahora... Siento que necesito algo de tiempo para procesarlo. Estos poderes todavía no los siento como míos. Solo necesito algo de tiempo para considerarlo todo. Puedo ayudarte si quieres, dije sin querer salir de la habitación todavía. Ella sacudió ligeramente la cabeza. Estaba planeando que Regis me ayudara. Supongo que como mi caja de resonancia. Qué dulce, algo que hacer, pensó para ambos. Entendiendo lo que ella quería decir, revolví el cabello de mi vínculo a lo que ella respondió apartando mi mano juguetonamente y salí de la pequeña habitación. Uno de los sirvientes estaba parado en lo alto de las escaleras y cuando me vieron aparecer se apresuraron, se inclinaron y dijeron: Lady Cerys ha salido, pero quería que le informara que ha tomado una decisión y le agradecería la oportunidad de hablar con usted lo antes posible. Ella me pidió que no lo molestara, pero que esperara hasta... Levantó una mano cortándolos. Gracias, lo aprecio, mensaje recibido. Hicieron una reverencia y se alejaron rápidamente, desapareciendo escaleras abajo. Seguí más lentamente, revisando las habitaciones alrededor de la mía en busca de Ellie, Kaera o Chul, pero no estaban presentes. La taberna de abajo también estaba vacía, a excepción de un par de guardias. 2 más estaban afuera de la puerta, pero no dijeron nada cuando pasé. Consideré preguntar por los demás, pero casi de inmediato me di cuenta de que no era necesario. Un estrépito resonó en la ciudad y pude sentir el maná de Chul desde la mitad de la zona, siguiendo el ruido de repentinos estallidos de conmoción cerebral. Pasé más allá del límite del vecindario, de los ascenders, y me encontré en un parque abierto. La hierba verde brillante bajo el cielo falso abierto. Los árboles frutales salpicaban el parque, proporcionando sombra a las mesas y sillas, dando un puñado de alta sangre. Su posición estaba clara solo por su ropa. Se sentaban y jugaban Sovereign Squirrel. Una explosión de maná sacudió las hojas de los árboles no muy lejos, provocando miradas de ira a los altasangres concentrados. Siguiendo la calle que pasaba por este parque, pronto me encontré en un pequeño estadio al aire libre. Soportes en forma de media luna envueltos alrededor de un foso de combate hundido, rodeado por un campo de protector de maná. Unas pocas docenas de espectadores habían reunido, llenando las gradas en pequeños bolsillos para ver cómo Silrit y Chul se enfrentaban en la arena de abajo. Los 2 hombres permanecieron ligeramente separados. Silrit habló deliberadamente mientras repetía un movimiento con el brazo, mostrándole algo a Chul. No me sorprendió que Chul hubiera buscado a Silrit para entrenar y hacer sparring. Al considerarlo puramente en escala de poder, Chul, mitad fénix, superó con creces el retenedor de sangre Britra. Pero Silrit todavía era probablemente el luchador más poderoso en las fuerzas de Cerys. Y había estado peleando activamente una guerra mientras Chul estaba escondido debajo de los claros de bestias, viviendo la vida de un pacifista. Me mantuve atrás, medio escondido en un extremo de las gradas, sin querer interrumpir a los 2 guerreros, pero con curiosidad por ver el sparring. Imbuyendo éter en mis oídos, escuché a Silrit continuar. En cuanto a quemarte como una vela encendida. Entiendo lo que quieres decir. Tu cuerpo es poderoso y como sabes que puedes agotar tu maná rápidamente, te apoyas en eso y te esfuerzas con fuerza al comienzo de una pelea. Sin embargo, esto solo te lleva a agotarte aún más rápidamente. Tus instintos para la batalla son fuertes, sin embargo, no dudes en ese sentido. Sin embargo, dependes en gran medida de ellos. Para un enemigo lo suficientemente poderoso como para resistir la fuerza bruta de tu primer ataque. Esto te hará predecible. Necesitas estudiar para aumentar el instinto y poder variar tus tácticas. Especialmente cuando buscas ser más eficiente también. Eso es lo que estoy haciendo, dijo Chul encogiéndose de hombros. Silrit asintió. Por supuesto, ahora intercambiamos algunas rondas más. Quiero verte poner en práctica el golpe que te mostré. Chul retrocedió unos pasos y Silrit adoptó una postura defensiva. Yo creo que por lo pocas pelotudeces que dijeron, me acaban de spoilear que hay un momento en el que se va a morir Alaric y el Arthur le va a decir tío, ¿no? Va a ser la única vez. Ojalá que no me hayan spoileado, gorditos. Hicieron una pausa y Silrit ofreció una corrección sobre el seguimiento de Chul. Luego repitieron el ejercicio nuevamente, dejando que mi audición mejorada disminuyera a medida que aumentaba el ruido de su combate. No pude distinguir la conversación y las instrucciones que pasaban entre ellos, pero vi con qué rapidez Chul se adaptaba y mejoraba. Había un enfoque intencional a su entrenamiento que no había visto en él antes. Su vergüenza a manos de la guadaña aviesa parecía haber sido la evidencia que necesitaba de que su linaje por sí solo no era suficiente para traerle la victoria.
A pesar de tener más del doble de mi edad, incluso considerando mis 2 vidas, Chul era en muchos sentidos solo un niño. Su madre había sido capturada, encarcelada y asesinada por Agrona, mientras que Queses había exterminado a toda la raza de su padre. Se imaginaba a sí mismo como un justo vengador. Podía verlo fantaseando con atacar desde el corazón para derrotar sin ayuda a Queses y Agrona, haciendo justicia por su gente. No tuve que imaginar cómo se había sentido cuando se dio cuenta de que eso no iba a suceder. Cambiaron su entrenamiento. Silrid puso a Chul a la defensiva y le pidió que bloqueara una serie de golpes cada vez más poderosos. Después... me perdí. De unos minutos, Silrid incluso desenvainó su espada, lo que obligó a Chul a defenderse con las manos desnudas. Las ráfagas de maná de cada intercambio sonaban como truenos que retumbaban por toda la zona. Por alguna razón, ver a Chul tan concentrado me ayudó a relajarme. Aunque había estado demasiado ensimismado para reconocerlo, me preocupaba lo que le afectaran mentalmente las consecuencias de nuestra derrota. Que él mostrara tal fortaleza mental parecía el mejor de los casos, lo que significaba que tenía una cosa menos de qué preocuparme. Dejé la arena con una sonrisa y mi mente se volvió hacia Kaera y mi hermana. Me llevó más tiempo encontrar a Ellie. Ella no estaba en el portal de ascensión y ninguno de los guardias apostados allí la había visto. Lauden, de alta sangre de Enoir, se ofreció para enviar un grupo de búsqueda, pero le aseguré que no era una emergencia y continué mi búsqueda. El maná puro de Ellie era el único, pero no tan visible como el espectáculo presentado por Chul y Silrid, y no podía sentirlo desde tan lejos. El maná puro de Ellie era único, ok. Al final fue algo completamente distinto lo que me llevó hasta ella. Mientras caminaba por Sovereign Boulevard, usando Realmher para buscar el maná, casi choco con Mayla, que llevaba una canasta llena de comida aromática. «¡Profesor!», dijo dando un pequeño salto de emoción. «He estado esperando encontrarme con usted desde que escuché que había regresado. Yo...» Dudó cuando mi mirada se deslizó de ella para explorar la calle. Se giró para mirar por encima del hombro y frunció el ceño. «¿Hay algo que le preocupa?». Me froté la nuca forzando una sonrisa. «No, solo estoy buscando a mi hermana, yo...». «Oh». Mayla se balanceaba de puntillas. «Lo siento, por supuesto. De hecho, ahí es donde voy ahora. La guadaña Seri sugirió que entrenáramos juntos. Seth, Eleanor y yo. Y lo hicimos mientras no estabas. Es voraz, su hermana. Apenas deja de entrenar, pero luego...». Me dio una mirada insegura. «Supongo que eso tiene sentido, considerándolo». Extendió una mano para ofrecerme a tomar la canasta y Mayla me la entregó. «¿Puedes llevarme?». El rostro de Mayla se iluminó como un artefacto luminoso. «Por supuesto, creo que casi no nos hemos convertido en lo que podríamos llamar amigas mientras entrenamos juntas. Incluso Seth se ha relajado un poco con respecto a todo el asunto de los dicatianos, pero...». Ella vaciló repentinamente insegura. «Pensé que podría ser que este lugar fuera un poco más, bueno, divertido, ¿sabe? Y Ellie parecía bastante abierta a la hora de salir con alacrianos, incluso si salir en realidad solo había sido entrenar». Frunció el ceño y sus ojos se abrieron. «Espero que no nos hayamos excedido. Tal vez no querías que ella se hiciera amiga de los alacrianos». «No, me alegra saber que ha tenido gente aquí. ¿Qué tan cercana?». No expresé que me sentía culpable por dejarla a ella y a caer, a pesar de entender que era la mejor decisión. Ella siempre ha tenido muchos ojos puestos en ella, mucha presión conmigo siendo quien soy. «Ni siquiera puedo imaginar». Mayla perdió el foco, su mirada baja y de repente volvió al momento. «Cierto, Ellie, ella es así». Mientras caminábamos, Mayla mantuvo una constante charla trivial explicando la investigación en la que ella y Seth habían estado ayudando, al menos en la medida en que ella entendía. Ella danzó torpemente sobre el tema de que mi presencia en sus vidas era la razón de sus dones inusualmente potentes. Sin embargo, para ser honesta, en realidad estoy bastante lista para, ya sabe, irme a casa. Ella me lanzó una mirada rápida evaluando mi reacción. No quiero ir a la guerra en Dicatén y realmente no quiero luchar contra dragones. Ella se estremeció y se abrazó a sí misma. Pensé en el mensaje de Agrona. Realmente estas personas se ahorrarían su ira si simplemente aceptaran de poner las armas y regresar a casa, dejando atrás todo este levantamiento y abandonando lo que esperaban ganar. Era difícil imaginarlo, pero seguramente ni siquiera Agrona castigaría a niños como Miley y Seth por verse arrastrados a todo esto sin siquiera entender lo que estaba pasando. Mis pensamientos se toparon con un problema. Incluso si no fueran castigados, terminarían en guerra con Efiotus. Mayla era una centinela y potencialmente poderosa. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que ella terminara justo donde la hermana de Seth había...? Puede que Agrona no la castigara, pero la quemaría como si fuera leña en su conflicto con Queses, y ni siquiera sabría que lo había hecho. Espero que no llegues a eso, dije después de una pausa demasiado larga. Tras una corta caminata llegamos a un recinto vigilado. El mago en la puerta parecía conocer a Mayla de vista y la dejó pasar sin hacer preguntas. Me consideró durante varios segundos antes de parecer tomar una decisión y hacerme señas para que saliera al patio exterior. Escuché el gemido bajo de Boo y el ruido de las flechas de maná antes de ver a Ellie. Su brazo estaba envuelto en una brillante capa de maná, su arco tensado y una flecha de maná conjurada contra la cuerda.
Un campo de tiro ocupaba el lado derecho del patio, mientras que grandes puertas se abrían al resto del recinto. Un fuerte zumbido de maná salió del interior y muchas firmas de maná se extendieron por todo el edificio. Boo miró hacia arriba y gruñó. Ellie me miró por encima del hombro, con el ceño fruncido. Luego se volvió hacia su objetivo y soltó la flecha. ¡Wow! Saludos, mi humilde señor Fronteras. Vengo a pagar mis impuestos. Me parece bien que venga a pagar sus impuestos. Son 5.000 bits los impuestos de este mes. Seth, que había estado sentado contra la pared cercana con los ojos cerrados, se estremeció y casi se cae de su banco. Sonrió avergonzado cuando abrió los ojos. Al verme de pie junto a Mayla, la sonrisa se desvaneció. Levanté la mano a modo de saludo, recordando la última vez que lo había visto. No lo culpé por estar molesto conmigo. Después de todo, en un momento yo había sido su profesor, incluso su mentor, y al siguiente me había visto luchar contra 2 guadañas antes de desaparecer de su vida sin decir una palabra. Y eso fue antes de que supiera que yo era enemigo de Alacria. «Oye, mira quién encontré», dijo Mayla. Su tono alegre sonaba ligeramente forzado mientras tomamos su canasta y se apresuraba hacia los demás. «Y también traje comida». Seth asintió rápidamente mientras tomaba un par de panecillos rellenos de carne y queso. Inmediatamente se metió uno en la boca y miró al otro mientras masticaba. Boo miró a él y gruñó algo. «Aún no tengo hambre», dijo, disparando una flecha que se convirtió en espiral en varios rayos de luz que destellaban rápidamente haciéndolos difíciles de mirar. Boo volvió a gruñir, esta vez más abajo. «No, necesito continuar, mi brazo se siente bien», respondió ella con un borde de ira arrastrándose en su tono. Mayla miró de él y a Seth y luego me dedicó una sonrisa incómoda. De todos modos, Ellie ha podido contarnos todo tipo de cosas sobre su continente. Ha sido bastante interesante. Se detuvo cuando me acerqué a mi hermana. Colocando una mano suavemente sobre el brazo de él y dije: si incluso Boo lo dice, entonces probablemente sea hora de un descanso. Tal vez te vas a hacer daño. Puedo manejarlo, espetó soltando la flecha que sostenía. Chisporroteó y falló en su objetivo, estallando inofensivamente contra un muro de piedra. Haciendo una mueca, sacó y disparó un tiro rápido, haciendo que la flecha se doblara y girara en el aire para impactar el objetivo diferente. Observé en silencio, concentrándome en su brazo roto y la tensión que le ponía cada vez que tensaba su arco. Mientras disparaba, me di cuenta de que también estaba activando su forma de hechizo para empujar y tirar maná por todo su cuerpo en un ejercicio para fortalecer su control sobre él. Algo que Lyra dijo que sería esencial para utilizar plenamente los hechizos que le otorgaba. Inteligente, pensé, mientras el orgullo se mezclaba con la preocupación. Ver a mi hermana esforzarse tanto solo me recordó las muchas formas en las que había fracasado. Mi objetivo más importante en esta vida siempre fue mantener a mi familia segura. Era difícil argumentar que había hecho eso mientras observaba a mi hermana herida practicar matando a nuestros enemigos. Miré a Seth y a Mayla, que estaban sentados en el banco comiendo en silencio. Mayla apartó la mirada demasiado tarde, tratando de actuar como si no hubiera estado escuchando atentamente. Acercándome un paso más a mi hermana, volví mi mirada hacia los objetivos en la distancia. No pude hacerlo, dije en voz baja, temeroso de ver su expresión. No pude salvarla. Hubo una pausa antes de que Ellie disparara otra flecha. Sí, me lo imaginé. Le disparó a otro, luego a otro. Los pulsos de maná de su forma de hechizo aumentaron significativamente y luego un temblor la recorrió. Una flecha desapareció de la cuerda del arco e incluso su lanzamiento pareció fallar. El maná aparecía y desaparecía alrededor de su brazo roto. Ella jadeó de dolor y el arco se le escapó de las manos y cayó al suelo antes de caer de rodillas. Boo gimió y corrió hacia ella de manera protectora, presionando su nariz en su cabello y resoplando. Una luz dorada fluyó de él bañando a Ellie. Mayla y Seth estaban ambos de pie. Mayla tenía una mano sobre su boca mientras que la otra agarraba la de Seth con los nudillos blancos. Seth se mordía el interior del labio y parecía nervioso. Alcancé a Ellie, pero ella me apartó la mano con la buena. «¡Puedo hacerlo yo sola!», espetó, apretando el brazo roto contra su estómago. Lentamente, el maná tomó forma a su alrededor, recreando el conjuro. Sin embargo, por el sudor en su frente y la forma en la que le temblaban los hombros, supe que estaba sufriendo un dolor increíble. «Déjame». «Dije que entiendo», gritó retrocediendo y mirándome la cara. «¿Cuál es el punto de todos modos?». Cayó de espaldas y dobló su torso alrededor de su brazo, con lágrimas brotando de sus ojos llenos de ira. «Hemos tenido que sacrificar mucho, soportar tanto. Tuvimos que dejarnos a mamá y a mí Tuviste que dejarnos a mamá y a mí todo el tiempo. Y todavía ni siquiera podemos salvar a las personas que amamos». Su voz se hizo más fuerte y ronca con cada palabra hasta que gritó: «Quiero que papá regrese, quiero que Tess vuelva, quiero a mi hermano de vuelta». Todo lo que podía hacer era quedarme allí, dejando que las emociones de Ellie me invadieran. «Estoy tan enojada y me siento tan impotente. No puedo hacer nada por mí misma, no puedo cambiar nada. No importa lo fuerte que me vuelva, nunca seré lo suficientemente fuerte como para marcar la diferencia en una guerra en la que incluso tú puedes perder una pelea. Y eso me asusta, Arthur, me aterroriza».
A veces desearía que todos viviéramos todavía en Cyrus, o incluso en Ashburn. Simplemente una niña rural normal como cualquier otra niña de mi edad. Podría simplemente mirar a esa gran figura llamada Arthur Lewin y saber en el fondo que él me protegería a mí y a todos los que amaba. Resolvería todos nuestros problemas y podría dejar asuntos importantes en manos de personas poderosas como él. Pero no puedo. Ella me miró a los ojos. Su mandíbula se movía mientras apretaba los dientes. Porque esa misma persona es mi hermano, y veo como incluso las personas poderosas que me rodean están luchando, y sé que puede que no sea suficiente, puede que ellos no sean suficientes, puede que tú no seas suficiente, y por eso tengo que hacer algo, pero nunca seré lo suficientemente fuerte como para que importe. Las palabras salieron de ella hasta que se quedó sin aliento, y luego se desinfló, luchando por respirar, intentando, sin éxito, mantenerse bajo control. Cuando la alcancé, Seth apareció a mi lado antes de sentarse frente a Ellie. Myla se sentó a su lado, la rodeó con un brazo y apoyó la cabeza en el hombro de Ellie, sin prestar atención a la enorme bestia de maná parecida a un oso sobre ellos. Yo entiendo por lo que estás pasando, Eleanor, dijo Seth entrecortadamente. Y tienes razón, sobre todo esto, Britra, pero extraño a mi hermana. Y yo solía pensar lo mismo de ella, ¿sabes? Yo... Hizo una pausa, apretando la mandíbula para contener sus emociones antes de volver a hablar. No creo que nunca me haya sentido tan impotente como cuando me llegó la noticia de que había muerto. Los odié a ustedes, dicatianos, por eso. Y odié a la Alta Sangre y al clan Britra por enviarla. Pero claro que me odiaba aún más. Ella había estado tan decidida a conseguirme la curación que necesitaba. Siempre he sido enfermizo, frágil, y pensé que tal vez no se habría ofrecido voluntaria para tareas tan peligrosas si no fuera... Bueno, ya lo entiendes. Ellie se había quedado callada. Ya sea porque eran sus compañeros o simplemente no su hermano. Parecía más dispuesta a aceptar el consuelo que le brindaban en ese momento. Profesor Gray, Seth se aclaró la garganta. Arthur, tu hermano, él fue la primera persona que me hizo sentir visto, como si valiera algo, desde que Sir se murió, como si a alguien realmente le importara. Sacudió la cabeza con una sonrisa de asombro en su rostro, y luego me entero que ni siquiera es de este continente. Realmente me dejó desconcertado, ¿sabes? Se quedó sentado en silencio por un momento. Luego pareció recordar que había estado hablando. De todos modos, lo que quiero decir es que nunca sabes quién tendrá poder en tu vida o a quién impactarás. Quizá no seas tan fuerte como una guadaña o un soberano. No tiene por qué ser así como se cambia el mundo. Tal vez simplemente eres amable con alguien. De repente un rubor subió por su cuello hasta sus mejillas. No lo sé, yo solo quería decirte que no estás sola. Extendió la mano y le dio unas palmadas torpes en la mano antes de levantarse y dar un paso hacia atrás. Tentativamente me miró por el rabillo del ojo. Sonreí apreciativamente y él miró hacia el suelo. Comencé a hablar queriendo agregar algo, cualquier cosa, pero capté la atención de Boo. El oso guardián me asintió con empatía y entendí lo que quería decir. Ella iba a estar bien. Lo que había que decir ya se había dicho y Ellie estaba en buenas manos. Devolviendo su sentimiento, me di vuelta y me fui. Se viene romance acá, ¿eh? Seth y Ellie pintan bien. Pic PJ Seth. Bueno, me cago. Tampoco hizo tanto. Y bueno, el anterior volumen te bufeaste, Ellie. Es verdad. ¿Cuántos bufeos querés? Igual no sé cuántas veces voy a escuchar eso, amigo. O sea, ese argumento de ay, mi hermano fuerte, es literalmente lo único que dice Ellie. Ellie consta en esperar a que su hermano vuelva para recibirlo toda contenta, reclamarle que no se vaya de vuelta y que ella es muy débil y que quiere ser fuerte. Y de ahí se va de vuelta el hermano y ella vuelve a entrenar. O sea, es el único ciclo de Ellie. Siempre hace lo mismo. Siempre. Debe ser la quinta vez que leo que la mina se queja de que no puede hacer nada al respecto. Literal. Es lo único que dice. Fuera de Arthur, ¿hay algún mejor ship? Realmente no se me ocurre. O sea, el otro shipeo, claro, es Nico Cecilia, ¿no? Pasa que se vuelve medio extraño.
Byron por Barai. ¿Por qué describes a Tessia, Virgo? Bueno, es verdad que Tessia no tiene una personalidad muy distinta, pero la diferencia con Tessia es que ha tenido otro rol en la historia también. Ellie no tuvo otro rol. Está bien, fue a entrenar con ellos, fue a las Relictons una vez con ellos y habló con la abuela Riña una vez, ponele. Pero literalmente no tuvo otro rol más que hablar eso. Tessia tuvo otras cositas. El tema de estar con Arthur enamorados, el tema de la promesa, el tema de reclamarle a su abuelo y entrar como general y bueno, decepcionar a absolutamente todos, ¿no? Cosa que Ellie no decepciona a nadie todavía. Y bueno, ahora tiene el tema con Cecilia. Tuvo otras cosas. Pero Ellie es lo mismo. Tess toca más temas por ser el interés romántico del prota y el recipiente para el legado. Sí. Sí, porque si no, no la abarcarían más. Pero sí, si no sería Ellie, básicamente. O sea, digamos que no hay mucho desarrollo femenino. Si hay dos personajes muy importantes en la trama que son prácticamente iguales, sacando que uno tiene roles importantes y otro no. A pesar de ser la hermana del prota. Pero bueno. Ceris está bien desarrollado. Barai está bien desarrollado. O sea. Después hay un montón de bichos fuertes que son minas. Kaera. Me da paja que Kaera no tenga tanto protagonismo ahora igual. Porque volvió, boludo. Es alto PJ. Es literalmente alto PJ. Para mí, top personaje junto con Arthur y Regis. Por eso ese arco es tremendo. Otro top PJ es Agrona. Y otro top PJ, bueno, puede ser Kesses tranquilamente. Pero dejando de lado el poder que tienen, porque son enigmáticos, son misteriosos, son interesantes. El mejor arco es ese que están en la Relicton con Regis y con Kaera para mí. Ese es el mejor arco de... No sé si es un arco, si es un volumen, si son dos. Ya lo dije el otro día. Para mí eso es lo mejor de TOT. Bueno, gente, voy a dejarlo acá. Pagaron uno más, pero... Vamos a dejarlo en el 445. Vamos a leer 2 hoy.